Luis Osvaldo Mora, yo soy el técnico del área de abrasivos de 3M. Bueno, esta charla consta de algunos conceptos principalmente no muy novedosos en cuanto a productos, pero sí a la tecnología que usamos en 3M para todo lo que es abrasivo. De manera un poco los conceptos de la charla, orientadamente principalmente en nuestros orígenes. Ya somos una empresa que tiene más de 100 años a nivel mundial y nuestros orígenes fueron netamente en abrasivos. ¿Ya? Por casos fortuitos se vieron la necesidad de poder, de tener que fabricar este tipo de productos y bueno, ahí a través de la línea del tiempo, ¿cierto?, van apareciendo algunos hitos, los más importantes que nosotros podemos contar desde el punto de vista de la línea de abrasivos. Ya desde la aparición de la lija al agua, ¿cierto?, ya que tiene mucho tiempo, hasta la incorporación de marcas un poco más conocidas. No sé si alguien ha escuchado la marca Scotch-Brite, no necesariamente en el ámbito de metalmecánica, sino también en la casa, también debe haber algún tipo de producto con la tecnología de Scotch-Brite. Y finalmente, ya el 2010, van a haber una marca específica de producto que se llama Cubitron y que a la larga, durante las charlas, van a ir entendiendo un poquito más si alguien no conoce a qué se refiere esta línea de productos, esta tecnología. ¿Ya? Lo que vamos a hablar principalmente son discos de corte y de baste y también otra línea de productos que sirven principalmente para lo que es la preparación y la terminación de la superficie. ¿Se escucha bien? Está súper claro. Lo que tenemos, simple, disco de corte y de baste. ¿Para qué se usa un disco de corte? Básicamente para dimensionar. Y la diferencia que tenemos entre un disco de corte y otro particularmente va a depender del tipo de sustrato en el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Por un lado tenemos lo más común, que es el fierro normal, ¿cierto?, con distintos grados, pero también después tenemos todo lo que es inoxidable, que es cierto que lo que hace es ofrecer una resistencia mucho mayor a lo que son los productos de corte, la modificación de la superficie. Y ahí vamos a ir entrando un poco en detalle. Lo mismo con el disco de desbaste. ¿Qué es lo que hacemos con el disco de desbaste? Simplemente preparar la superficie. Principalmente, una de las funciones principales son preparar la unión de dos piezas. Es decir, vamos a generar un biselado, vamos a generar una limpieza en algunos casos y después del proceso de soldadura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar forma a este cordón. Se lo vamos a rebajar o le vamos a mejorar la presentación en algunos casos. Esas son las dos típicas aplicaciones para un disco de corte y desbaste. ¿Ya? No están diseñados para ningún otro tipo de cosas. ¿Cómo se fabrican estos discos de corte y desbaste? Principalmente son productos aglomerados, que se llama, donde se genera una masa, donde van en combinación con distintas resinas y los minerales, obviamente, que son los que hacen el trabajo de poder limpiar y modificar la superficie. Acá nosotros tenemos una gráfica, si la pueden ver bien, es históricamente siempre en todos los productos abrasivos que ustedes puedan imaginar, lija al agua, lija de madera, disco de corte, disco de desbaste, lija en banda, algunos productos limpiadores, eliminadores de óxido, todos históricamente han usado minerales naturales, como el óxido de aluminio y el carburo y silicio. Son las dos piedras que están en el medio ambiente y que por años las hemos utilizado para hacer todo esta modificación de superficie. ¿Y cuál es la característica que presentan estos materiales? Principalmente es que tienen una dureza un poco mayor que el resto de los otros materiales que conocemos en la naturaleza. ¿Y qué pasa? Que al combinar un elemento más duro con otro, en algún minuto se genera una abrasión, un corte o algún desgaste. ¿Ya? Ese es el principio fundamental de lo que es el tema de abrasivo. Pero, ¿qué pasó en 3M? Como les decía, una empresa que tiene muchos años, más de 100 años en esto, desarrollamos un mineral propio, una tecnología propia. Ya dejamos de lado lo que eran los minerales naturales y nos fuimos por algo sintético. ¿Y qué hicimos? Se desarrolló un aluminio cerámico, ya, un óxido de aluminio cerámico, que obviamente al ser cerámico, ¿qué nos dice? Que tiene inmediatamente una mayor resistencia. Y por lo tanto ya vamos a poder cortar, vamos a poder modificar, vamos a poder limpiar mayor cantidad de superficie con la misma cantidad de mineral. Pero aparte de esto, 3M, no sé si logran ver bien ahí, y por eso tengo esta figurita acá, logró darle una forma también, ¿ya? Los minerales naturales, el óxido de aluminio y el carburo de silicio, generalmente son piedras que tienen distintas formas, pueden ser redondas, semirredondas, rectangulares, cuadradas,
Y generalmente al momento que generamos una fricción sobre cualquier material para modificar la superficie, ya sea cortar, desbastar, esa piedrecita se va tornando generalmente más redonda, en los mejores casos se va cortando y va quedando con una arista filuda todavía, ¿ya? Lo que hace nuestra tecnología PSG y con la marca Cubitron es que logramos darle una forma distinta. Entonces ya tenemos dos combinaciones. Primero, que tenemos un mineral mucho más resistente, y segundo, tenemos un mineral que tiene una forma definida, donde cada piedrecita, podemos llamarlo así, es una igual a otra. Y aparte de eso, logramos orientarla con todas las aristas hacia la superficie. Entonces, con eso vamos a conseguir un montón de beneficios. Primero, lo particularmente es que necesitamos menos esfuerzo para poder cortar, para poder enmerilar. Segundo, es que nuestro disco abrasivo, ya sea desbaste, corte, lija, lo que ustedes quieran, va a durar un 30 o un 40% más que un disco que esté constituido por este tipo de minerales. Y tercero, vamos a tener una terminación más limpia, ¿ya? En el caso del producto del acero inoxidable, cuando cortamos, ¿cuál es la mayor problemática que se nos presenta? Generalmente es que generamos mucha temperatura y cambia el color. Bueno, aquí para que lo hagan correr, ven uno que se cortó con un mineral normal y otro con la tecnología que les estoy comentando que se llama Cubitron, ¿ya? Y ahí inmediatamente se van a dar cuenta que la terminación es mucho más limpia porque no ofrece tanta resistencia como el mineral común, ¿ya? El mineral común va trabajando a través de una fricción. El mineral Cubitron lo que hace a través de esta puntita, ¿cierto? Va sacando lonjas de material, como lo vamos a ver en una gráfica. Y la otra particularidad importante que a medida que nosotros vamos ejecutando el proceso de corte, de desbaste, este mineral se va cortando, pero sigue manteniendo aristas filudas, ¿ya? Entonces esa es un poco la explicación por qué esta tecnología es tan revolucionaria. Y obviamente, como es tan exitosa, la hemos incorporado a todos los productos que podemos. En este caso, disco de corte, disco de desbaste y disco de fibra particularmente, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Una foto ampliada de cómo se ve un poco el mineral, no sé si la pueden apreciar bien. Y como les decía, hoy día ya tenemos toda la línea general en lo que es disco corte y desbaste con Cubitron o con tecnología PSG. Cuando vean esta gráfica en nuestros discos es porque es 100% Cubitron. El mineral que contiene el producto abrasivo va a tener 100% él. Pero cuando vean esta, que es la línea media, que es la línea silver, con esta característica, con esta gráfica, vamos a tener un poco de Cubitron, pero también vamos a tener un poco de óxido de aluminio. Y por lo tanto, ¿cierto? Mayor tecnología, el precio mayor elevado, pero a medida que vamos mezclando, vamos aterrizando un poco, haciendo más accesibles los productos. Y finalmente, tenemos nuestra línea de propósito general, ¿cierto? Que, como lo dice su nombre, propósito general, podemos cortar, desbastar, obviamente no con el mismo performance que tienen las otras líneas premium de 3M, ¿ya? Y ahí está un poco la gráfica en términos de temperatura. Cuando estamos generando la fricción o el corte o el desbaste con el mineral común, aumento de temperatura, por lo tanto se mancha por ahí donde anda la muestra, y en cambio lo que hace este mineral en forma de pirámide es aumentar la productividad. Generalmente es aumentar la productividad, es decir, trabajar más en menos tiempo y también producir más en términos de que voy a gastar menos discos, más vida útil. Y lo otro súper importante también, en términos de seguridad, menos cansancio, porque esta tecnología no necesita que nosotros casi nos subamos arriba del esmeril para poder desbastar una superficie, sino que lo que necesitamos es guiarlo para que haga el trabajo solo, porque el mineral trabaja solo. Y lo otro importante gráficamente es que la generación de chispas también es mucho menor. ¿Por qué? Porque no hay resistencia, sino que vamos a ver. Entonces eso también no nos generamos un ambiente tan contaminado. Incluso también existen estudios que el nivel de ruido también baja un poco, ya es mucho menos. Ahí está nuestra pirámide completa, ya se las presenté, ¿cierto? Propósito general, tecnología silver, un poco de PSG Cubitron con óxido de aluminio y finalmente Cubitron puro, que es el que nos conseguimos la mayor prestación posible. Disco de corte, generalmente para dimensionar,
Y aquí algunos tips, principalmente es los espesores, las medidas primero de los discos comunes, que son 4,5, 7 y 9, lo más común del mercado. Y el espesor del disco va a depender un poco de la aplicación que nosotros vayamos a realizar. Generalmente tenemos a partir de un espesor de 1 milímetro, 1,2, 1,6 hasta 3 milímetros. Y ahí el tips más importante es que si yo me enfrento a un espesor ya sobre 3 milímetros, lo más probable es que nuestro espesor de disco también debería ser en términos de productividad y en términos de seguridad también, ¿ya? Así que ahí hay una pequeña regla que la puedan memorizar. Ahí está, ¿cierto? Menores de 3 milímetros, 1 milímetro, 1,6, 1,2 podemos andarse. ¿Cuál es la diferencia entre productividad y producción? Productividad es un concepto más amplio que tiene que ver con producción, pero también que tiene que ver con otras variables más asociadas, ¿ya? Producción es básicamente cuando usted quiere hacer una tarea y la quiere hacer lo más rápido posible en el menos tiempo posible. La productividad, por un lado, involucra la producción, pero también implica otras variables como seguridad, como terminación también, ¿ya? Algunas características de Silver, ¿cierto? Ya lo dije que era una mezcla de tecnología PSG con Cuidrón y obviamente los rendimientos andan bastante bien y lo más importante que en términos de precio también es mucho más aterrizado. El caballero parece que lo conoce y lo utiliza porque dice que me asienta que es así efectivamente, ¿ya? Algunos tips también importantes que tienen que ver un poco con la durabilidad de los discos de corte principalmente cuando yo hago la aplicación, el corte. Generalmente si yo hago el corte en una zona muy lejana del apoyo, donde tengo la pieza, ¿cierto? Voy a generar mayor vibración. Y la vibración es el enemigo número 1 sobre la durabilidad y seguridad del disco, ¿ya? Si yo tengo mucha vibración, obviamente voy a estar en condiciones más inseguras y lo más importante es que me va a ir desgastando el disco más rápido. En cambio, si yo hago el corte más cerca del punto de apoyo, voy a trabajar mucho más liviano, más seguro y obviamente el producto abrasivo, en este caso el disco corte, me va a durar mucho más, ¿ya? También tiene que ver un poco con la potencia de la herramienta, ¿ya? Ahí después vamos a hablar un concepto de seguridad con respecto a las revoluciones que son importantes mantener, o más que mantener, es poner cuidado, respetar sobre todo. Pero obviamente es un esmeril de mayor potencia, pero dentro de las revoluciones permitidas también va a ayudar al rendimiento del disco de corte o desbaste de lo que estemos usando, ¿ya? Ya hablamos de la vibración, y obviamente que están directamente relacionados con la vida útil del producto. Disco de desbaste. ¿Cuál es la función del disco de desbaste? Ya estuvimos conversando algunas cosas, que es principalmente preparar nuestra pieza para generar un anclaje. El biselado, ¿qué es lo que hace? Un corte generalmente en 45 grados para que la soldadura pueda, ¿cierto?, tener más superficie de anclaje y pueda quedar mejor terminación. Pero también la otra aplicación típica, aparte del biselado, es dar la presentación, ¿cierto?, a un cordón de soldadura, como lo tenemos acá. Ya tengo un cordón exagerado, pero un poco yo tengo que dar una presentación para que esa pieza que estoy fabricando, ¿cierto?, sea agradable a la vista, ¿ya? Porque en términos de unión no va a tener ningún problema, pero sí la presentación a veces también es importante, sobre todo las partes visibles. ¿Dónde hacemos o dónde utilizamos generalmente discos de desbaste? Son en la unión de tubos, súper importante, ¿cierto?, los biselados, y también el concepto de achaflanado, ¿cierto?, que es básicamente un ángulo de 45, pero no completo en la superficie, sino que me deja un espacio, ¿cierto?, sobre todo en espesores mayores, ¿ya? Otro tipo importante, ¿cierto?, acá, trabajar un ángulo de 45 grados entre la mano que sujeta o que guía, en este caso el esmeril angular, y obviamente la que maneja la potencia. Y obviamente el punto de contacto imaginario, y obviamente va a ser un triángulo. Y básicamente el punto de contacto real, ¿cierto?, donde yo concibo y voy viendo cómo estoy ejecutando mi trabajo en este caso de desbaste. Consideraciones importantes. Información que está no solamente en los discos de corte, sino que en todos los productos abrasivos, ¿ya?
ahí tenemos, primero, lo más importante, uno de los datos más importantes es la fecha de vencimiento. Es lo primero que yo tengo que mirar antes de comenzar a trabajar, ver si mi disco o mi producto abrasivo está vigente. Porque si está vencido, ¿qué puede pasar? Sin usarlo, se vence. Como todas las cosas tienen vida útil. Entonces, es importante, generalmente, por ahí también está puesto las condiciones de almacenamiento. Sobre todo los productos que... ya. Sobre todo los productos abrasivos son muy sensibles a la humedad, ¿ya? El almacenamiento y la fecha de vencimiento del producto es súper importante. Si yo utilizo un disco que ya no está dentro de su vida útil, lo más probable es que este disco en algún minuto se pueda reventar. Y al reventar, después al final de la presentación van a ver unas imágenes que no es ninguna gracia, ¿ya? Lo otro dato importante son los pictogramas y que me ayudan a identificar para qué aplicación fue desarrollado ese producto. No necesariamente vamos a poder utilizar todos los discos en todas las aplicaciones. La principal clasificación que existe son productos para fierro normal y para acero inoxidable. Hay productos que sirven para las dos tecnologías, pero también hay productos que son específicos para una sola cosa. Y ahí sabemos un poco, de ustedes que se manejan mejor que yo, el tema de la contaminación. Si vamos a utilizar un disco sobre fierro normal y después el mismo disco lo trasladamos a trabajar sobre inoxidable, ¿cierto? Ya generamos una contaminación que no tiene vuelta atrás. Otro dato importante también, ¿cierto?, es las revoluciones que hablábamos hoy. En ese tema de contaminación no es que se dañe el disco. No, principalmente es contaminación, ¿ya? Por eso hay discos que se pueden usar en las dos aplicaciones, ¿ya? Generalmente las revoluciones son súper importantes. Ahí dice máximo, las RPM máximas que podemos trabajar con ese disco. La típica, entre comillas, mala práctica, tenemos un disco de 7, se empezó a achicar, y después ¿qué hacemos? Lo colocamos en el galletero 4,5, pero la velocidad de trabajo es totalmente distinta. Entonces ahí también corremos el riesgo de que se pueda reventar, porque un producto fue diseñado generalmente 4,5 es 13.000, 12.000 revoluciones por minuto, y uno de 7 ya bajamos a 3.400 máximo, ¿ya? ¿Qué otro dato importante? Obviamente acá el tipo de producto, en el caso de 3M, el part number o la línea de producto, y nosotros vamos a saber inmediatamente para qué fue diseñado, ¿ya? Si lo está usando bien, lo está usando mal. Acá, con respecto a este pictograma, generalmente cuando aparece el riel, es fierro normal, acero normal, y cuando está el cilindro, es un acero inoxidable. Y en algunos casos aparece el cilindro, pero incluso tiene agregado ahí, dice inox, ¿ya? Entonces, pero en este caso, ahí estamos viendo que tiene los dos pictogramas, así que yo lo podría usar en los dos. La única salvedad es que si lo uso en acero, tiene que morir en acero, sí, normal. Y si lo uso en inoxidable, muere en acero, no lo puedo estar cambiando, ¿ya? Todas las que quieras. Perdón. ¿Ya? Sí. Sí. Toda la aplicación. Después vamos a ver al final otra lámina donde están los discos con las aplicaciones. Ya, disco de corte, solamente para corte. Nada va a estar un poquitito, un biselado y nada. No, eso no es permitido. Tiene que ver en relación a lo que vimos anterior con los pictogramas más importantes, pero también el tema de seguridad, ¿ya? Por ahí ando una foto de un diario donde aparece un disco incrustado en un lente de seguridad. Entonces, nuestra recomendación es usar antiparras, pero también la careta facial, ¿ya? Doble seguridad, ¿ya? Es lo primero, ¿ya? Lo otro importante, como les decía, la fecha de vencimiento, y también tiene que ver un poco, va a salir una lámina, es el lado por donde yo coloco el disco. Generalmente vemos un esmeril y colocamos el disco con la marca hacia afuera o con el anillo de seguridad hacia afuera. Es todo lo contrario. El anillo siempre va hacia la máquina, ¿ya? ¿Ah? No, es todo lo contrario.
Todo lo contrario, siempre por eso el anillo de seguridad va hacia la máquina. ¿Ya? Escondido. Nunca vamos, si vemos que el operario está trabajando y si vemos la marca, yo lo primero que hago mejor, acá le hago señas que pare y que cambie el disco, ¿ya? Porque corre bastante riesgo con la presentación. La pregunta de acá, buena pregunta, no está donde debiera estar, pero el problema de seguridad es posible. De eso lo han hecho poner los discos de corte para cortar madera. Para cortar madera. Todo es posible, pero por lo menos la formación es que por eso está la información y por eso están los pictogramas. Adelante. Y yo 99% voy a hacer lo que está permitido acá. Lo que no está puesto es porque no está permitido. Tan simple como eso. Claro. Pero han hecho una para cortar madera. Han hecho. Yo no conozco en este minuto que tengan, por lo menos en la marca 3M. Sí, es que las revoluciones son totalmente distintas. La madera es mucho más blanda que un metal. Entonces, sí, existe otro. Sí. Y el mineral es totalmente distinto y las revoluciones. Sí, correcto. Perdón. Mira, en el peor de los casos el disco se va a desintegrar y va a saltar a todas partes. En el mejor de los casos te va a funcionar y va a generar la aplicación. Pero la fecha de vencimiento está por algo, porque como les decía, ¿cómo son los discos desbastes construidos? Son grandes masas que se generan a alta temperatura, donde se mezclan con las mallas de seguridad y los minerales y la resina. Eso tiene una vida útil. Después de un tiempo eso se va a empezar a desintegrar, se va a empezar a separar. Entonces eso es lo que pasa con la fecha de vencimiento. Lo más probable es que un disco que esté vencido, alguna parte, una porción de ese disco no va a tener la misma resistencia que cuando estaba recién concebido. Entonces, pero generalmente no se asusten, por lo menos la mayoría de los productos son 3 años. ¿Ah? Lo mismo, el almacenamiento del disco, generalmente la recomendación, ojalá es 50 centímetros sobre el suelo y no apegado a las paredes, porque ahí se genera con diferencia de temperatura condensación y la humedad va a atacar todo el producto abrasivo. ¿Ya? No sé. Las dos caras. ¿Es el tejido que está hecho de tal manera? Es que también tiene que ver con un sentido de giro. Si yo lo coloco, estoy como haciendo girar el trabajo a la otra vez, al revés. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, sí. Claro. Avancemos porque se nos va a pasar el tiempo. Condiciones de seguridad, súper importante. Hablábamos, ¿cierto?, de antiparra, careta facial, un cobertor, ¿cierto?, una pechera o un mandil. Y esta también es una práctica muy común, ¿cierto? Me incomoda un poco y la saco. Y es lo primero que hay que colocar y sobre todo para que nos proteja a nosotros, ¿ya? Es súper importante eso. Zapatos de seguridad también, protectores auditivos por el tema de la contaminación acústica. ¿Ya? Aquí tenemos algunos datos importantes sobre las revoluciones. Ya decimos que el típico, el más usado, sobre todo en la casa, aplicaciones menores, 4,5, 13.300 revoluciones como máximo. El de 7, 8.500 y el de 9, 6.500 revoluciones. Entonces también es importante. También existen los esmeriles de velocidad variable, pero eso generalmente está orientado a otro tipo de productos, ¿ya? Que necesitan un poquito menos revoluciones que solo esta línea que tengo acá, que lo vamos a ver. Algunos consejos, ¿cierto? El disco corte normalmente perpendicular a la superficie que queremos cortar. El disco desbaste, ¿cierto? Horizontal. Y ahí vamos a ver una aplicación distinta que tenemos. Matemática simple, con respecto a la seguridad, con respecto a la fecha de vencimiento de los productos abrasivos. Las 13.300 revoluciones por minuto o los 80 metros por segundo, lo traducimos a kilómetros por hora, son 288 kilómetros por hora. ¿Ya? Eso es lo que, si llega a desprenderse alguna porción o a desintegrarse ese disco, las esquirlas que van a salir a esa velocidad. Distancia de la cara
que yo generalmente estoy trabajando, 1 metro, poquito menos 80 centímetros, 0,8 metros. Lo que se demora en recorrer al desintegrarse cualquier parte de ese disco son 0,1 segundos. Nuestros mejores reflejos a un estímulo visual, 0,25 segundos. Es decir, estamos 15 veces más lentos de lo que nos llega el proyectil. El estímulo auditivo un poquitito más rápido y el táctil también, pero no menos de 10 veces de lo que nos llega el proyectil. Entonces, corremos, sorry por lo fuerte de las imágenes, pero a veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Ah? Entonces, es por eso que es importante la protección, importante los pictogramas que me indican, ¿cierto?, dónde lo puedo usar, dónde no lo puedo usar. Si no está puesto acá, mejor no inventar. ¿Ah? ¿Perdón? Esto es que está impregnado el disco en el overol. Sí. Todo esto es un reglamentario para todos los tipos de discos que vengan. Todo esto es normativa americana y europea. Todos los productos que, por lo menos de 3M, que ingresan al mercado chileno tienen que cumplir las dos normativas. ¿Ya? Y eso... ¿Qué quiere que le diga? ¿Ah? Yo conozco los 3M, ¿ya? Pero generalmente, sobre todo los productos más económicos, algo, ya sea la materia prima, ya sea el proceso de elaboración, el proceso de certificación, algo debe fallar, por eso es más económico. En cambio, nosotros como tecnología o como empresa invertimos en desarrollar cosas, pero que sean seguras también. ¿Ya? Vamos, ahí están las típicas preguntas, y ahí estábamos hablando lo que, ¿cierto? Nunca así, sino que todo lo contrario, el disco. ¿Estamos hasta ahí con disco de corte y desbaste? Cualquier disco. Es una convención de todos los fabricantes de productos abrasivos, tiene que ser así. ¿Ya? Ahora estamos bien con lo que es disco de corte y desbaste. Vamos a hablar ahora, y la tecnología Cubitron, les quedó claro, el mineral, óxido de aluminio cerámico y todas esas cosas, porque por ahí hay unos regalitos para el final. ¿Estamos bien con el tiempo? Ya. Con la tecnología Scotch-Brite, yo le dije que más de alguno tiene que haber, no conocerla. General, este es uno de los productos más conocidos, los típicos pañetes. ¿Y el pañete qué es lo que es? Es una fibra que está tejida, pero cada cierto tramo tiene una porción de mineral. Esto no es para cortar ni desbastar, pero sí para acondicionar superficie. ¿Ya? Esto es tan amigable que yo lo puedo doblar, yo lo puedo, ¿cierto?, acomodar a cualquier superficie y podemos trabajar fierro normal o inoxidable sin ningún problema. ¿Ya? Distintos formatos. Ahí tenemos uno más grueso, uno más fino. También tenemos la rueda de alta resistencia para trabajar con taladro, ¿cierto?, que me permite llegar a zonas complicadas. Por ejemplo, si tengo un ducto soldado a un pedestal, yo podría trabajar con esto en ángulo, y como es tan dúctil, se va a flectar, ¿cierto?, y voy a tener buena terminación. Pero también esta otra línea que la ven acá, que es la línea de Clean Strip, que es la misma tecnología, solo que la malla es un poquito más resistente. Esto orientado a aplicaciones para sacar pintura, para limpiar, para sacar óxido, sin debilitar el material. ¿Ya? Esto incluso lo pueden usar para sacar pintura de madera sin ningún problema. Y los formatos. Cuando sale chispa, yo estoy empezando a debilitar, a carcomer, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto limpia superficialmente la aplicación. Este es para emberil de 4,5, este es para de 7, y también está en este formato para taladro, que la única diferencia con este es que es un poquito más blando, ¿ya? Se acomoda un poquito, este es más rígido. Al final voy a ver si alcanzo a hacer una presentación de los dos productos, ¿ya? Pero esto generalmente va a sacar la pintura. El barniz lo va a sacar. Si usted quiere, por ejemplo, a esta mesa queremos sacarle el barniz, dejar la veta natural y volver a barnizar, lo podemos hacer con este producto.
Me recordó de un tip súper importante. Cuando yo quiero hacer un proceso de pintura, tengo la madera, paso lija, ¿cierto? Con los distintos granos, 120, 180, lo doy a la terminación, aplico pintura. ¿Qué pasa? Que queda la fibra expuesta, ¿cierto? De la madera y tengo que pasar 2 o 3 manos porque se empieza a chupar pintura, a gastar mucha pintura. Si yo hago ese mismo proceso de lijado, pero antes de pintar le paso el pañete o cualquier de este tipo de productos, Scotch Brite, voy a cortar todas las cabecitas de la fibra que quedaron expuestas y en vez de ocupar 3 a 4 manos de pintura voy a ocupar 2. Y la terminación va a ser excelente. ¿Ya? Me acuerdo. Recuerden, un regalito. ¿Ya? Perfecto. Bueno, y aquí están las aplicaciones típicas, ¿ya? ¿Cierto? Limpieza, preparación de superficie o acondicionamiento de superficie, eliminación de pintura, óxido, presentación, limpiar un cordón de soldadura, también lo podemos hacer con esta línea de productos, ¿ya? Hay un poquito... Muy buen dato. Acuérdense, voy a anotarle un punto ahí, un palo blanco. A diferencia de lo que usamos en el mercado normal, la típica grata, que es cierto que tiene los famosos pelos de acero, a medida que va generando un roce, se van disparando para todos lados. Y esto se va deshaciendo. Si bien es cierto, igual salen algunas pequeñas esquirlas, pero es fibra, no es dañina como algo metálico, ¿ya? Así que muy buen tips también. Para todo usar lente. ¿Ya? Es súper importante la vista. Y el pañete ya hemos hablado, ¿cierto? Generalmente acá la constitución es óxido de aluminio, el mineral que tiene, y como le digo, la prestación es súper amigable, flexible, ¿cierto? Que la podemos acomodar tanto en metales, fierro normal, acero inoxidable o incluso madera, como hablábamos el tema del tip de la pintura. Otro producto importante que tenemos que es el famoso disco de fibra, ¿ya? Que son típicos. ¿Alguien los conoce? ¿Alguien los utiliza? No, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tendrán el color distinto estos discos? No, el grano, asuman que el grano es el mismo, aunque esté un poquito más delgado, pero es el mismo grano. No, los dos son para metales. Bingo. Este color más naranjito es para acero inoxidable y este es para fierro normal. Después también voy a hacer una presentación que es lo que hacemos con él. Obviamente, ¿qué debería tener este disco? Si es fabricado con la marca 3M. ¿Qué es lo que debería tener? Tiene Cubitron. Entonces, el rendimiento, el acabado también es muy distinto. Mira, acá yo le pasé un poco, Nachi, si lo puedes pasar para que vean la terminación del... Eso no está hecho con disco de desbaste, sino que está hecho con este producto. ¿Ya? Vamos a seguir. Y finalmente lo que le había dicho, la guía de las aplicaciones. Súper importante, cada producto para lo que está recomendado. Y ahí está nuestro famoso disco de corte. ¿Para qué sirve el disco de corte? Solamente para dimensionar, para cortar. En cambio, disco de desbaste tenemos otras aplicaciones. Allá está el disco de fibra y se fijan que también comparte una aplicación con el disco de desbaste. El Clean Strip o de la tecnología Scotch Brite que tenemos no sirve ni para cortar ni para desbastar, pero todo lo que es limpieza, presentación de superficie, sí nos sirve. ¿Estamos? Perfecto. Les agradezco hasta ahí, pero ahora viene una pequeña muestra. ¿Se acuerdan que hablamos del disco de fibra que anda por ahí? Yo no sé si me voy a poder mantener el micrófono. A ver. Voy a dejar ahí. Doble protección. Careta. No, es que no hay que ir por partes. Es una pequeña muestra, así tampoco tantas chispas nos van a saltar. Tengo preparada mi pieza, pero igual se la voy a mostrar para que ustedes vean que no hay nada arreglado. Tengo un espesor 5 milímetros. Lo que voy a hacer,
No, voy a hacer un biselado en 45 grados. ¿Cuál debería ser el disco normal que debería usar? Un disco de desbaste. Bueno, yo lo voy a hacer al revés. Voy a usar un disco de fibra, pero con la tecnología Covidrón, ¿ya? No es que quiera llevar la contraria, pero para mostrarle que se puede hacer con otro tipo de producto abrasivo, ¿ya? Tengo mi máquina preparada. Consejo súper importante. Si yo voy a echar a girar la máquina generalmente hacia el piso, porque por último sale rebotando y me quedo sin un pie y no sin un ojo. No, es para que no vaya a salir para cualquier parte. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer, porque a lo mejor le va a saltar un poquito de chispa, pero va a ser un poquito, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer el típico biselado que lo haríamos con un disco de desbaste común y corriente. No lo voy a hacer completo, ¿cierto? Para que no. Pero esa es la tecnología Covidrón. ¿Ah? Háganla correr. Tóquela. No debería tener temperatura. ¿Por qué no debería tener temperatura? Por todo lo que hablamos al principio. ¿Ya? Por mientras que miran la muestra, yo voy a tratar de cambiar el disco para mostrarles lo que hace la tecnología Scotch-Brite. O desenchufarla. ¿Ah? Lo otro importante que no les mencioné es que este disco trabaja así con una base especial. Obviamente también treme. Pero si ustedes la ven, la pueden hacer correr también, esta base tiene ciertas celdas y que son las que ayudan a que airee la pieza. ¿Ya? Mantenga el control. Háganla. No, esa no. Esas piezas para trabajar exclusivamente para trabajar con los discos de fibra, ¿ya? Este es el disco de fierro normal y si hubiese sido acero inoxidable podemos usar otro disco. Ahora vamos a ocupar el Scotch-Brite. No, es el accesorio para poder trabajar con un disco de lija o disco de fibra en cualquier aplicación, ¿ya? En este caso lo usamos para un desbaste. Se dieron cuenta un detalle, ¿no? ¿Cuántas chispas salió? Con un disco de desbaste hubiese estado todo por allá arrancando. Lo más importante, era un disco ya usado, también para que lo vean. Necesito la plaquita con el cordón de soldadura, por favor, que andaba por ahí. Esa que está súper oxidada. Esa, acá. Muchas gracias. Acá está. Lo que vamos a hacer es limpiar esta zona, ¿ya? Yo ya lo hice acá, pero para que no vean que no hay nada arreglado, ningún truco escondido, lo voy a hacer en vivo. Estamos casi con el tiempo, ¿eh? Aseguramos el disco, galletero 4,5, velocidad normal. Nos aseguramos que gire bien, ¿cierto? Voy a cambiar un poquito la protección para poder trabajar acá.
¿Cuántas chispas salió? Toque. Señora ocupó el esmeril para limpiar la olla. ¿Ya? Dejó todo desgastado. Lo que usa todos los días para limpiar la olla, lavar la loza, tiene Scotch Brite. La esponjita que vende el normal tiene tecnología de Scotch Brite 3. Bueno, ahí se la quieren comparar. Entonces, este rayado es especial para sacar pintura, para sacar óxido y preparar todas las aplicaciones que nosotros tenemos. Queda parejo, no con el otro que tiene. No, y lo más importante que vieron la cantidad de chispas. ¿Sí? Eso es seguridad principalmente, ¿ya? De tener que estar, ¿cierto?, aislando toda la zona donde yo estoy trabajando y obviamente también es mucho más seguridad para nosotros. El adaptador. ¿Ves? Una base para disco de fibra. En este caso, lo que pasa es que en el mercado existe, no, esta base siempre ha existido. Lo que pasa es que para los discos normales es un poquito más blanda y es lisa, como dice acá el caballero, no tiene estas banditas o estas cerdas. Y lo que pasa es que esto mantiene a raya la temperatura y es lo que hace que ustedes vieron en la pieza. El biselado que hicimos quedó súper limpio y no nos demoramos nada. Lo podríamos hacer con discos de desbaste, también lo podemos hacer, pero vamos a gastar un poquito más. Y esto, por ahí anda el disco, es decir, este disco ya está usado, ya podemos seguirle dando por toda la tecnología y todo el desarrollo que ha hecho TREA. Y el morado viene con base ya. No, este viene con base, simplemente necesitamos atornillar. Bueno, estamos justo en la hora, por mi parte, muchas gracias, espero que les haya gustado. ¿Verdad que tengo un par de preguntas? Sí, muchas gracias por los aplausos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo que es Cubitron? El mineral estrella que hemos desarrollado en TREA. Que innovó y creó ¿Pero a base de qué es lo que es? Óxido de aluminio, pero hay una palabra clave que falta. Está en el piso. Vengo. Ya, ahora una más fácil. El disco de 7 pulgadas, no del 4,5, de 7 pulgadas, ¿cuánto es la velocidad máxima que... ¿Quién dijo 8,500? Ya, Nachi, ¿tenía una pregunta tú? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era mi nombre? No. Datos de seguridad. Cuando voy a... Ya tenemos uno para usted. Pero no, la pregunta lo hago girar hacia arriba, hacia el lado. Ya. Después, ¿tiene usted? Bueno. Ahí después, igual nos van a dar un regalito allá. Y si no, lo pueden pasarnos a ver al stand de 3M, ahí seguramente le van a dar otro regalito. Muchas gracias. Me dijo que podía pedir un regalo. Allá en el stand de 3M. Mira, la niña le va a pasar uno. ¿Ya? Chao, mi amigo, un gusto. Que esté muy bien. Muchas gracias.